Mira 2 veces antes de creer que estás solo. Asegúrate de que las puertas están bien cerradas. Presta atención a todo lo que está a tu alrededor. Podrían estar ocultos en cualquier lado. Noches de terror nos invaden, donde las barreras de la realidad y el más allá se funden en una sola. Historias que aunque pudieran ser fantasiosas, no son tan lejanas de la realidad. Criaturas de la noche, salgan de los recovecos en donde se ocultan. Vengan y dejen que la oscuridad se propague. ¿Qué piensas ahora? No estás tan solo, ¿cierto? Presta atención a todo lo que te rodea. No confíes en ningún sonido. Si prestas atención, puede ser que te traten de llamarte, y es ahí cuando tal vez debas correr. Bienvenidos a mi morada. Entren libremente, por su propia voluntad, y deje parte de la felicidad que tienen. Esto es Zona de Pesadilla. Al fin ha llegado el momento de dar inicio a que nuestras más enfermas pesadillas fluyan. Demos paso al terror que hay dentro de nuestras mentes. Hoy es un día horrible y no podríamos estar más contentos por eso. Ya que les brindaremos un interesante placer, el mismo que consiguen al despertar de una pesadilla. ¿Has sentido que alguien te persigue? Esa sensación de que algo detrás de ti te atrapará en cualquier momento. La siguiente historia se llama Te sigue, por Fernanda. Observaba su reflejo, mientras todo se veía poco a poco más borroso. Era como si su alrededor perdiera nitidez y se fuera un vacío, un lugar que nunca había visto. Ella luchó arduamente hasta que toda su energía, por alguna extraña razón, parecía estar bloqueada. Sus piernas no podían retroceder o avanzar, y una gota de sudor recorría su cara. Observaba a su oponente, que se encontraba justo frente a ella, imitando sus movimientos, estático, sin buscar escapatoria alguna. Un insulto, eso fue lo único necesario para ocasionar agresiones físicas, que poco a poco fueron aumentando para posteriormente convertirse en un duelo a muerte. No se detuvo hasta acabar con su enemigo, aquella amenaza que la había atormentado por tanto tiempo. Un cuchillo, en algún lugar perdido, fue lo único que hacía falta para detener los gritos, para mantenerse estática en un solitario lugar. Y ese cuchillo fue la prueba para que comprobara que ella misma era su propio demonio. Yacía en el suelo, cubriendo la herida y esperando el momento para comenzar a soñar. ¿Cuántas veces nuestra mente, cuerpo y alma es apoderada por nuestra conciencia, llevándonos a una locura más allá de lo que puede existir? Luca nos llevará a un lugar de cuestionamientos existenciales con la siguiente historia titulada No soy quien crees. Todas las noches temblaba, recostada en mi cama esperando dulce e impacientemente por mi sueño no eterno, pero sí aquel que me pudiera llevar a tocar la realidad de lo que creí en su momento mágico y contrastante, con lo que era mi opaca existencia y sombra en este lapso inexplicable de vida mío. Recuerdo muy bien la voz de mi hermana, desgarrando mi oído con historias tristes y grotescas. Perdía la noción del momento y la hora que era. Toda oscuridad que nos rodeaba era suficiente para saber que el día estaba lejos de mi vista o siquiera de mi voz. Mi cuerpo postrado al colchón rechinante a cada movimiento suscitado por parte de ella. Era imposible que yo pudiera efectuar cosa alguna. El frío y el terror se apoderaban de mí. Apenas rechinaba mi puerta, sudaba casi aceleradamente. Sin embargo, Raquel de alguna forma cubría mi humedad con su cercanía. Tenía una sutil y triste voz ronca. Sus resoplidos hacían brotar un leve movimiento en mis cabellos. Su olor era casi intolerable. ¿Pero qué hacía yo esperando a que el día llegara? Mis gritos jamás atravesaron más allá de su rostro, sus manos sujetando mis piernas con una increíble fuerza.
Mi nuca, humedecida a causa de una sensación que mi corazón producía al latir tanto y tan precipitadamente. Era como si deseara salir del cuerpo que lo resguardaba. Sí, del cuerpo que no podía protegerle. No solía ver a mi hermana durante el día, y por lo regular no venía a visitarme. Me preguntaba de qué color eran los ojos que posiblemente se dilataban en lo negro de la noche, esforzándose por ver en esta, o cuál era su dentadura al sonreír después de la retirada de mi habitación. El sol entraba por mi ventana. Sabía que tenía que tolerar el dolor en mi cuerpo después de cada noche. Mamá, antes del mediodía entraba a mi habitación. Jamás entenderé el porqué de que mi madre me viera con tal odio y tristeza a la vez, cada mañana, todos los días. El agua que caía en mi cuerpo durante la ducha solía humedecer las llagas de mis muñecas y pies. Era un dolor terrible, pero agudizaba mi sensibilidad ante la presencia de mis días. Era obsesionante lamer y soplar la parte más susceptible de mi herida. Ese sabor a fierro y el ardor eran incandescentes. Tranquilamente, mientras mi madre me posaba en un sillón precisado para estar frente a la silla en la que ella sujetaba sus más entrañables recuerdos, su obsesiva mirada me consumía por un agotador y largo rato. Los aromas pútridos aún de aquel viejo intolerable, al que ella había amado, seguían en aquel sofá, contaminándome cada vez más con sus restos. Sangre de mi sangre, permanecía en este sitio. No era solo él. Mi hermana complementaba el recuerdo de este aroma. Raquel, la noche ha caído. Vamos a dormir. ¿Alguna vez se han sentido inseguros ante una situación que no saben cómo darle una explicación? En la siguiente historia por parte de Dea, sentiremos el miedo que nos genera un momento de inseguridad. Se despertó en medio de un bosque, con la ropa rasgada. Observó a su alrededor, pero no pudo ver nada, con la oscuridad que cubría todo su entorno. Se puso de pie y empezó a correr. Sentía que algo la perseguía, pero no lograba ver qué era. Corría cada vez más, con más rapidez. Tocaba puertas y ventanas de los lugares más cercanos que encontraba, pero nadie la auxiliaba. De pronto, en una casa, empezó a tocar desesperadamente, pues sentía que aquello que la acechaba estaba cada vez más cerca. Al abrirse la puerta de la casa, una pequeña niña la miró detenidamente y, sin preguntar, la tomó de la mano y la introdujo. Al asomarse por la ventana, seguía sin poder ver lo que había detrás, pero su angustia no cesaba. Cuando se introdujo en la casa, observó detenidamente a dos personas que se encontraban alrededor. Era un matrimonio que, lejos de sentirse desconcertados por tener una visita, se notaban demasiado tranquilos. Uno de ellos se acercó a la joven y la llevó a la mesa, donde comería algo ligero para poder recostarse. Después de la cena, aún asustada, se fue a dormir, pues su sensación de ser perseguida seguía presente. Pasada la noche, escuchó un ruido en la puerta de la habitación, lo que la condujo a arrinconarse en la cama. Con su vista fija en la puerta, la niña abría la puerta deslizándola poco a poco, quien la llamó para que bajara. Ya abajo, en el reflejo de la luz, observó en la sombra de la niña algo que la dejó atónita y casi paralizada. Su sombra no era la de una niña pequeña, sino de algo más atroz que la hizo correr, escapar. Llegó a mitad del bosque donde esa sensación regresó. Desesperación, miedo. Ese miedo no terminaba. Deseaba estar en casa donde se sentía segura, algo que jamás volvería a sentir. Todos hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos, algo que nos seguirá por siempre, algo que estará dentro de nosotros hasta el día en que muramos. La culpa que nos consume desde dentro, la culpa, por Orlando. Miras fijamente al techo. Barres con tus ojos de izquierda a derecha las grietas que se han formado en el pasar de los años. No puedes conciliar el sueño. Es la 1 de la madrugada. Das vueltas en tu cama.
Ruedas una y otra vez, intentando encontrar alguna posición en la cual puedas sentirte cómodo. Es inútil. Nada funciona. 2 meses han pasado. 2 meses sin poder conciliar el sueño tranquilamente. 2 meses de que el siquiera ir a tu cama se ha convertido en una verdadera pesadilla. Miedo. Miedo a tener tus ojos abiertos y miedo a tenerlos cerrados. Miras inútilmente a algún lugar lejano, tratando de olvidar todo. Intentas enfocar tus pensamientos en algo más. Esperas que esta noche sea distinta. Crees que es posible que por primera vez en 2 meses deje de suceder. Ruegas que aquel horrendo sonido no vuelva a aparecer. Darías todo porque así fuera. No puedes aguantar ni un minuto más. La incertidumbre te come por dentro. ¿Acaso volverá a ocurrir? Tendrás que levantarte de tu cama e ir hasta aquel cuarto, intentando acabar con el ruido. Te das cuenta de que es inútil. No puedes hacer nada. Has intentado de todo, noche tras noche, esperando a que todo termine, esperando que todo llegue a su fin, esperando que el día siguiente llegue y se lleve todo. Por un momento cierras tus ojos. Te das cuenta de que tus párpados se sienten pesados. Puede que al fin puedas dormir. Tener una noche tranquila. Una noche sin ninguna clase de interrupción. Crees escuchar algo. Un ruido proveniente del cuarto de tu hija. ¿Podrá ser posible que todo vuelva a repetirse? El ruido se disipa por unos segundos. Solamente para volver con más fuerza. Un llanto. El llanto de un bebé. Intentas ignorarlo. Crees que pronto se irá. Cierras con todas tus fuerzas tus párpados, como si eso fuera a solucionarlo. Tapas con todas tus fuerzas tus oídos. Es inútil. Aún puedes escucharlo. El llanto de tu hija, que clama por atención. ¿Qué harías si estuviera aquí? Piensas de nuevo en tu esposa. Te preguntas una y otra vez, ¿qué haría ella si estuviera ahí contigo? Te preguntas, ¿cómo sería todo ahora si no hubiera fallecido? Te preguntas, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera quedado embarazada? El llanto proveniente del cuarto no existiría. Las noches en vela tampoco. Pero caes en razón de que nada sirve pensarlo. No hay nada que puedas hacer para cambiar lo sucedido. El llanto continuo. Crees escucharlo con más fuerza que nunca. La mañana llega. El sol ha salido. Te alegras de que todo haya terminado. Pero de nada importará si de nuevo por la noche volverá a suceder. Tus ojos apenas pueden mantenerse abiertos. Meditas por un momento la situación. No puedes aguantar más. Te levantas y sales rápidamente de aquel lugar. Dejas tu hogar atrás. Intentas despabilar todo pensamiento dentro de ti. Era momento de hacer algo al fin. Subes a tu auto. Conduces lo más rápido posible sin importarte nada. Sin rumbo fijo. Sientes como si una mano invisible guiara el volante. Cementerio. ¿Qué haces ahí? Hace meses que no visitas a aquel lugar. Caminas por aquel sitio. Sientes como si una carga hubiera sido puesta sobre tu espalda. Cada vez te cuesta más avanzar. Llegas hasta una tumba, en medio de aquel enorme lugar. Miras fijamente la lápida. Lo siento. Perdóname. Son las únicas palabras que tus labios pueden articular. Tu hija no paraba de llorar y de gritar en medio de la noche. Visitaste su tumba tratando de pedir perdón. Una disculpa inútil. De nada sirvió. Todas las noches la culpa recorre tu cuerpo, se mete dentro de tu cabeza, la sientes dentro de ti, como trozos de vidrio en tu mente todo el tiempo. Te das cuenta de que no importe cuántas veces piensas en ello, tu hija no volverá. ¿Por qué la abandonaste aquella noche, cuando lloraba, tratando de llamar tu atención? Y para la historia final del programa de esta ocasión, narraré una historia de fantasmas. Recuerdo la última vez que nos vimos. A pesar de sus intentos por hacerme creer que las cosas iban mejor, sus ojos me decían otra cosa. En ellos había cansancio, tristeza, culpa, sobre todo eso, mucha culpa. Todo está bien, de verdad. Este tiempo libre me ha beneficiado para pensar en muchas cosas,
Incluso he pensado en trabajo. Eso me dijo, pero no era eso lo que en realidad quería decirme. Venía en el coche pensando en una historia genial, la mejor historia que se me ha ocurrido jamás. Sin quererlo, eso lo delató. Él nunca hablaba de sus historias, ya que, como él siempre decía, cada historia es diferente, cada historia es parte de mí, cada historia cuenta lo que pasa a mi alrededor. Guardé silencio. Esperaba que él sacara el tema. ¿Qué tema?, se preguntarán. La verdad es que no era uno. En los últimos meses las cosas no habían sido fáciles. Tantas cosas seguidas, golpe tras golpe. Era imposible que en unos cuantos días todo aquel dolor quedara atrás. Pensé que era fuerte, pero quizá no lo suficiente. Cada segundo que pasaba le era más difícil mantener la sonrisa. Era demasiado forzada. Simplemente no era capaz de controlar tantas y profundas emociones. Cuando dijo que ya estaba listo para volver, quizá debí decir o hacer algo para impedirlo. Sabes que ella me quiere, ¿verdad? Ella me quiere a su lado. Mi corazón se detuvo. Él caminó de un lado a otro de la habitación. Sacudía sus brazos. Estaba muy nervioso. De repente se detuvo en un... ¿Sabes de qué es la historia?, preguntó. La que venías pensando en el coche, contesté. Agachó su cabeza y segundos después levantó su mirada clavándola en mis ojos. Fue entonces cuando supe que esto no acabaría bien. Su boca comenzó a temblar, junto con una respiración quebrada por un esfuerzo de contener las lágrimas para terminar diciendo unas palabras. La historia es de un fantasma, de una mujer que se aparece a mitad de la noche para recordarle a su amado que ella se ha ido, y que se ha ido para siempre. Noches en las que ocasionalmente se abraza a él para susurrarle al oído algo que le parte el alma. La culpa. Todo fue por culpa tuya. Eso dice. Eso me dice. Y tiene razón. Ella se ha ido por mi culpa. ¿Cómo crees que me siento? ¿Cómo demonios me siento? Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas. Mis mejillas. Mi garganta se hizo nudo. Mi garganta que también era su garganta. Apreté una de mis manos mientras llevaba la otra lentamente a mi cabeza, que también era su cabeza. Ambos cerramos los ojos y nuestro dedo índice hizo el resto. Un latigazo de fuego paró el tiempo en silencio. Lo siguiente que vi fue mi cuerpo caer frente a un espejo salpicado en sangre, sobre el cual había pegada una hoja con su última historia, con mi última historia, una de fantasmas.